Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como ya hemos visto, al mirar las leyes que se describen en la Biblia desde un punto objetivo, espiritual, donde se miran detenidamente y se estudian, podemos entender, reconocer la misericordia de Dios. Podría haber algunos debates por el tiempo en que vivimos, mas sin embargo, nos es necesario ir a la Biblia y observar cada uno de los textos que hablan de cierta ley para poder tener una comprensión mucho mejor, ya que si somos creyentes, creemos en un Dios único, eterno, misericordioso, que aplica justicia y que todo quiere o todo propósito de Él es bendición de Dios, pero nunca tomar por inocente al culpable. Siempre el que es culpable delante de Dios, pues solamente el arrepentimiento puede cambiar eso. Y aquel que es inocente, pues Dios lo sabe. En este video vamos a tratar la relación entre padres e hijos. Pero la Biblia habla más de los hijos a los padres en el Pentateuco o el Torah o los primeros 5 libros de la Biblia. Y el capítulo 21 que estamos estudiando del libro de Éxodo, la segunda porción nos habla realmente de asuntos violentos. Empezamos estudiando los homicidios y ahora vamos a pasar cuando un hijo maltrata a un padre o a una madre, o a su padre o a su madre. ¿Qué pasa? Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad y seguimos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 21 y vamos a ir al versículo 15 recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Así es que Éxodo 21:15 dice así: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El 16 lo vamos a omitir en esta ocasión. ¿Por qué? Porque habla del que robare a una persona y ya lo tocamos en textos anteriores. Pero el versículo 17 nos vuelve a hablar sobre los hijos y los padres y dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Aquí se dicen dos cosas con relación a los hijos y sus padres. Lo primero que dice es: si un hijo hiere a su padre o a su madre, debe morir. O si un hijo maldice a su padre o a su madre, debe morir. Para nosotros, estas palabras en estos tiempos es sumamente fuertísimas. De hecho, ni las consideramos. Pero recordemos que lo que está escrito en la ley son sombras de los bienes venideros o nos dan enseñanza y nos dan principios para entender lo que podría ocurrir en la vida, y los principios no cambian. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, para entender estos dos versículos donde nos hablan de que un hijo puede morir si hace algún mal o maldice a su padre o a su madre,
tenemos que recordar cuál es el trabajo o cuál es la parte importante del rol de los padres sobre los hijos. Pues desde que Dios dio sus mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, el mandamiento con relación a los padres y los hijos, a los hijos les dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga duración en la tierra que Dios te da. Y también sabemos que es el primer mandamiento con promesa para los hijos, porque el propósito de Dios es siempre bendecir a los hijos. Y lo voy a leer literalmente. Dice el Éxodo capítulo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Habla de bendición para los hijos. Pero ¿cuál es qué es lo que los padres deberían de hacer con relación a los hijos? Bueno, desde que Dios sacó al pueblo de Israel, eso ya lo miramos, pero vamos a tomar el tiempo y mirar unos versículos. Con brazo fuerte, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, nosotros podemos mirar en el capítulo 12, miremos el versículo 25 hablando de la Pascua, del sacrificio del Cordero Pascual. Dice Éxodo 12, 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito o esta práctica de la Pascua. Versículo 26: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27, ahí está el trabajo de los padres. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ese texto nos indica que Dios está pidiéndole a los padres que les enseñen fundamentos de Dios, principios de Dios, empezando desde el día en que los sacó él de Egipto, hablando de lo que es aquel sacrificio del cordero, y que tomaron la sangre que le iban a poner en los dinteles o en los postes de las puertas y en la parte del transversal o la parte de arriba del poste. La educación de los padres sobre los hijos, hablarles de lo que Dios ha hecho. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, hablando de lo que Dios dice a los padres que deben de hacer, dice, hablando de los principios de Dios, Deuteronomio 6, versículo 6. A los padres les habla y les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablándole a los padres. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Escuchamos? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo al pueblo, a los que deben de enseñar a sus hijos los principios de Dios. Tanto que en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 19, lo vuelve a repetir y les dice:
Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribiráis en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí otra vez, Deuteronomio 11, versículo 19 hasta el 21, les vuelve a repetir la instrucción de Dios que los padres deben de enseñar a sus hijos los principios y fundamentos de Dios. Mas, sin embargo, volviendo a Éxodo 21, 15 y 17, nos habla de que podría haber un caso en que un hijo hiriere a su padre o a su madre y debe de morir. Y el versículo 17 dice igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hablando de Éxodo 21, versículo 15 y versículo 17. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo podría llegar un muchacho a llegar a ese momento de herir o maldecir a sus padres si sus padres hacen un buen trabajo o les dan una buena educación con relación a los fundamentos de Dios, a los principios de Dios, los mandamientos de Dios? Porque los padres les transmitían su fe, les transmitían su creencia, les enseñaban de Dios y también les enseñaban oficios para que pudieran trabajar ellos, dependiendo qué tipo de trabajo se hacía en la familia. Entonces, Levíticos 19:3, y miro varios textos por la razón de que nos es necesario entender cuándo es que ocurre así. Versículo Levíticos, repito, 19:3. Observemos, y dice así, repito, Levíticos 19, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. Aquí la palabra temer es la palabra respetar de una forma muy honrosa a vuestro padre y a vuestra madre. Y la Biblia enseña que ese es el deber de los padres, es enseñarles la fe de Dios y enseñarles a que sean buenos ciudadanos y trabajadores, personas de oficio, en estos tiempos diríamos de profesión o algún oficio de trabajo, que se dediquen ellos a ser personas justas y rectas y trabajadores y personas de fe. Ese era el propósito de la enseñanza de los padres en los tiempos bíblicos y debe de ser en la actualidad también. Así es que el respeto es fundamental para los hijos hacia los padres. Así es que miramos esto y vamos al capítulo 20 de Levíticos, versículo 9, y vuelve a repetir el texto lo mismo que ya leímos en Éxodo 21, versículo 15 y 17. Nos dice así en Levíticos 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea que no hay manera de ser rescatado. ¿Por qué? Porque si un ser humano hiere a aquel que le enseñó la verdad más grande que hay,
que es la verdad de Dios, y le transmite una enseñanza plena de Dios, y también le enseña a vivir como un buen ciudadano, y aún así llega a un momento donde un hijo hiere o maldice a un padre, a su padre o a su madre, pues la ley de Dios dice que debía de morir. Vuelvo y repito, en estos tiempos no hacemos eso. Mas, sin embargo, al final del video vamos a hacer un análisis y tú y yo podemos dar una respuesta individual. Tú cuando escuches este video y yo mientras lo hago. Pero necesitamos de ir a Deuteronomio, capítulo 21, porque ahí se nos da una información que es muy precisa. Deuteronomio capítulo 21. Te pido que vayas conmigo. Versículo 18. Y notemos que Deuteronomio 21, versículo 18, empieza con esa expresión, porque estos hechos no son muy comunes que se den. No eran comunes en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. De hecho, no recuerdo ahorita de lo que yo sé de la Biblia, un acto donde un hijo haga daño a su padre o a su madre. Mas, sin embargo, cuando estudiamos todas las partes de la Biblia que estamos estudiando, vamos a ir analizando ciertos aspectos, pero miremos lo que Dios dice, en qué caso se debe de hacer que un hijo muera por un acto tan desagradable como herir a un padre o a una madre o maldecirle. Capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Notemos el versículo 18 y empieza diciendo si alguno, porque repito, no se dieron o no se dan casos de que ocurra. Y gracias a Dios, desafortunadamente, tú y yo sabemos que en esta vida, en este mundo, ya hay casos que ocurren así. Pero si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, y esas palabras contumaz y rebelde significan personas que con orgullo, soberbia y decisión de corazón, sabiendo que sus vidas están dedicadas a hacer algo al mal, lo hacen sabiendo y queriendo hacerlo. Por eso se le llama contumaz. Y hay rebelión porque quieren ser así. No son, prevarican en contra de los principios de Dios, los conocen, saben lo que deben de hacer, mas sin embargo lo hacen sabiendo y queriendo. Entonces, eso es la palabra y eso es lo que significan esas palabras, contumaz y rebelde. También significa que es con una constancia, o sea, testarudamente, que tienen tiempo y dedicación a hacer eso. Sus padres le han educado, le han dirigido, mas sin embargo, esta persona, su hijo, es contumaz y rebelde. Dice que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Es tan rebelde que no ha tomado en consideración las enseñanzas de ninguno de sus dos, ni de su padre ni de su madre.
ya que la Biblia expresa que su padre debe ser un instructor y su madre debe de ser la persona que dirige la ley de Dios en su casa. Eso lo dice el libro de Proverbios perfectamente. Pero este hijo no escucha, no obedece, no pone atención y no hace nada, aunque lo entiende y lo sabe. Y han tratado el papá y la mamá de corregirlo. Dice, y habiéndole castigado, no les obedeciere. No estamos hablando de un caso donde los padres no hacen nada, sino estamos hablando de un caso donde los padres han hecho todo lo posible humanamente y todo lo que Dios le pide que deben de hacer, porque le han enseñado, han hecho lo que deben de hacer como padres, tanto espiritualmente como socialmente, como asuntos de la vida cotidiana, hablando de trabajo. Así es que esta persona, este hijo, insiste en desobedecer, repito, por decisión propia, aún sabiendo, con conocimiento, aún sabiendo los principios de Dios. Versículo 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Esta es una decisión muy difícil. ¿Para qué? Para que los padres llegaran al punto de tomar al hijo y llevarlo a la corte. ¿Por qué? Porque habla a los ancianos de la ciudad, lo cual significa el gobierno de la ciudad. El gobierno, repito, de la ciudad. Ellos hicieron todo lo que pudieron. Llegó el momento donde no hubo otra alternativa más que llevarlo a los ancianos, al gobierno de la ciudad. El versículo 20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Tienen que decir la verdad delante de la corte, delante del gobierno de la ciudad, que a su hijo le han enseñado todo, pero que es testarudo, que es terco, que es orgulloso, que se dedica al mal, que no obedece y que se la pasa comiendo y bebiendo. Pues todo lo que hace. Y esto era lo que se tenía que hacer con él. Dice el versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Aquel hombre, aquel hijo, lo iban a apedrear hasta la muerte, de tal manera que fuera ejemplo, un fuerte ejemplo para el resto de los hijos y no se dedicaron a la maldad y pusieron atención y fueron obedientes a sus padres. Tú y yo nos ponemos de pie ante esta denuncia de los padres que llevaron a su hijo ante los ancianos, y en los tiempos que vivimos realmente nosotros defendemos en muchas ocasiones a nuestros hijos, aun cuando nuestros hijos están mal. Eso tiene sus complicaciones, pero muchas de las veces es lo que hacemos. Pero vamos a hablar de lo que nos dice la Biblia exegéticamente, y luego hablamos de lo que pasa en la actualidad, y después hablamos de lo que no debemos de creer. Así es que estas porciones que leímos, ¿qué nos enseña exegéticamente la Biblia? Pues exegéticamente la Biblia nos enseña que los padres
deberían de enseñarle a los hijos tanto la fe y las prácticas de Dios para que respetaran a Dios y vivieran bajo principios de Dios y fueran personas y ciudadanos de bien, gente de trabajo, y que se dedicara a ser personas de bien, de principios correctos. Y para eso los padres deberían de contestarle sus preguntas cuando ellos tuvieran preguntas con relación a prácticas de ritos como la Pascua, o tenían que hablar de principios fundamentales, tanto como les fuera posible, tanto caminando por el campo, que es lo que se hacía en ese entonces, mientras disfrutaban sentados en la casa, mientras comían, mientras que se acostaban, mientras que se levantaban, y aquellos principios iban a estar por las paredes, iban a estar por los postes de las puertas, de tal manera que los hijos todos recibieran la misma información, la misma educación, y se les transmitiera la misma fe y conocieran al mismo Dios. Pero podría ocurrir que alguno de ellos, con soberbia, con orgullo, aún sabiendo la verdad, aún sabiendo lo que es correcto, un hijo podía levantarse en rebeldía en contra de sus padres. Y el momento en que ellos cruzaran la línea e hirieran a uno de ellos, un hijo hiriera a un padre o una madre, o los maldijere, ahí era el punto, y lo voy a volver a repetir. Como estaba dedicado a la maldad, en el momento que ese hijo hiriere al padre o a la madre, o lo maldijere al padre o a la madre, ese era el punto donde los padres debían de llevarlo ante la corte, ante el gobierno de la ciudad, y allí en ese lugar se iba a dictaminar que iba a morir apedreado por los hombres del pueblo, de tal manera que todos aprendieran una lección de que no se debe de hacer eso con un padre ni a una madre. Eso es lo que nos enseña la Biblia, y eso es lo que dijo Dios que se debía practicar en ese momento, en este tiempo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia con relación hermenéuticamente hablando, con relación a los principios que nosotros aprendemos para esta actualidad moderna? Amados hermanos, los principios de verdad son buenos, porque la verdad todos queremos que la maldad sea menos en el mundo, menos en nuestra familia, y que nuestros hijos sean personas de bien. Nos parece muy radical lo que se practicaba en el antiguo tiempo, pero démosle una aplicación a lo que se le llama en la Biblia que lo antiguo son sombras de los bienes venideros, o que nos enseñan. Dice la palabra del Señor que las cosas escritas antiguamente realmente están escritas para que nos enseñen a nosotros. ¿Qué nos enseña? Pues la verdad, amados hermanos, yo he estado en cortes juveniles donde hay hijos que han hecho mal a sus padres. Yo he escuchado, he estado allí. No es algo hermoso. Los jueces exigen a los hijos un buen comportamiento. Desafortunadamente, también conozco, también sé de que han dejado muchachitos, jovencitos, en cárcel juvenil. Hasta ahí se practica exactamente lo mismo. De alguna manera u otra, aquel muchacho que no va a la escuela, especialmente aquí en Estados Unidos, aquel muchacho que empieza a hacer males, pues termina en una corte y los padres lo acompañan, y muchas de las veces los padres son los que pagan las cortes y son los que llevan la responsabilidad. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Cuando un hijo todos hemos hecho cosas como hijos, y los padres a ningún hijo quieren matar. Bueno, la gran mayoría de los padres.
Habrá algún mínimo porcentaje que ha dañado a algunos hijos de los tipos que salen en las noticias, pero la gran mayoría de los padres deseamos lo bueno para los hijos, como nos lo enseñó Dios y como sabemos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos son desobedientes? Muchos de ellos terminan con sus días. La tasa de mortandad juvenil de gente relativamente joven es muy abundante. Y eso nos enseña que el principio que Dios enseña aquí es realmente cierto. Ya no se tienen que morir a pedradas. Ellos muchas de las veces mueren por andar haciendo aquello que es equivocado. Y debemos decirlo muchas de las veces por algunos padres que no les enseñaron. Otros que no tuvieron cuidado de ellos. Y otras muchas veces por su gran rebeldía que se presenta en esta actualidad. Lo digo con respeto y con amor. Yo la verdad deseo y anhelo el bien y la bendición para todos y cada uno de los jóvenes. Yo mismo tengo 3 hijos y es mi anhelo y mi deseo que les vaya bien. Para eso se les enseña, se les ubica en la vida. Llega en su momento que son adultos y ellos toman su camino, toman sus decisiones. Pero todos debemos de tener un trabajo y todos debemos de tener una responsabilidad. Pero vuelvo y repito, lo que Dios dice ahí, que el muchacho muere, realmente ocurre en la actualidad. Lo que ha cambiado es que ya no son a pedradas. Alguien más le daña su vida. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de aplicación, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Por eso, hagamos lo correcto los padres delante de Dios. Y si un joven escucha este video, la invitación es lo mismo. Hagamos aquel mandamiento que Dios le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas cuidado por Dios, bendecido por Dios, protegido por Dios. Que Dios tenga cuidado de ti. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que no debemos de creer cuando lo escuchemos de esos tipos de mensajes exégesis, donde la gente nada más dice lo que quiere cuando lee algo? Bueno, nosotros no podemos creer o no debemos aceptar que la Biblia marca realmente una crueldad enorme por esto que dice. ¿Por qué? Porque no encontramos un caso en la Biblia, en el Pentateuco, donde ocurrió algo así. Sí va a haber una muerte de una persona apedreada, de las cuales vamos a mirar cuando lleguemos allí. Pero es un caso específico, es nada más una vez en todos los primeros 5 libros y es por otra razón. No se encuentra un hijo que ocurrió eso, y eso enseña que la gente entendía que no debía de hacer eso. Los hijos respetaban a sus padres. Vuelvo y repito, no hay hijo perfecto, pero nunca, en la Biblia nunca dice que un hijo hirió a su padre o hirió a su madre en los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que estamos ahorita estudiando, y vamos a estudiarla toda, pero ahorita estamos ubicados ahí. Pero la ley está dispuesta, pero realmente no es una crueldad, sino una enseñanza de que ser desobediente y llegar a hacer tal cosa te va a acarrear problemas tan fuertes que te va a afectar tu propia vida. Y en la actualidad, repito,
pasa exactamente lo mismo. Así es que Dios es bueno y nos enseña las consecuencias si practicamos algo. Así es que no podemos criticar como una cosa mala aquello que se nos enseña en la palabra de Dios, sino tenemos que darle un énfasis que es el principio que se nos enseña, porque realmente sí tiene aplicación en la actualidad. Así es que sigamos adelante y cada una de las cosas que se enseñan en la Biblia las vamos a ir mirando con detalle. Y solo te pido esto. Analiza. Esta es la pregunta que debemos de contestar. Cuando un hijo o una hija llega a tal punto de desobediencia que hiere a los padres, ¿le va bien en la vida? Cuando anda rebelde, ¿le va bien? ¿Qué dices tú? ¿O me iba bien a mí cuando yo fui rebelde a mis padres? ¿Cuando ellos me hicieron un bien? Tú respondes a esa pregunta y te vas a dar cuenta que Dios siempre tiene la razón. Que Dios te bendiga. Te espero para el próximo video. Dios bendiga tu vida, a tus hijos. Hay que enseñarles y a ellos que honren a sus padres. Amén.